Y así es, el proyecto de ley para el incremento de pasajes fue aprobado este pasado martes por el Consejo Municipal, como se lo comentaba. Me acompaña don José Orellana del Transporte Federado, su máximo dirigente. Don José, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. Es un gusto estar acá en el set de ATV. Mire, hemos escuchado algunos criterios de usuarios del transporte público y efectivamente la mayoría está consciente de que esta situación de los transportistas no podía sostenerse más con un pasaje que no cubre los costos de operación. Pero inciden también en el tema del trato hacia el estudiante y que se cumpla también el pasaje estudiantil. Entonces, eso es una tarea nuestra que sí o sí tenemos que trabajar. El otro tema también es el poner en mejores condiciones nuestros vehículos al interior. Eso también se ha recomendado y está en la ley municipal que se aprobó el día martes. El día martes se ha aprobado la ley porque eso señala también el procedimiento, la ley 165, Rodrigo. Hemos estado en la sesión y es lamentable escuchar que algunas concejalas, por ejemplo, dicen que sí, todo ha subido, que los transportistas también, pero al final no dan el voto. Claro, de hecho, con este tema se hace política, ¿no? Ellos piensan que al asumir esa actitud están en contra del alcalde. De hecho, seguramente no tienen ninguna afinidad política ni institucional, eso se ve a leguas, pero el tema también ellas tienen que saber que se perjudica a todas las familias que nosotros tenemos como transportistas, que también tienen derecho a mejores condiciones de vida. Lo más lamentable también de todo ello, nosotros, como le digo, hemos estado presentes. La concejal Daniela Cabrera solicita mediante una nota licencia para no asistir a esa sesión, pero solicita licencia remunerada, ¿me entiende? Y luego hemos conocido el día de ayer un TikTok donde ella dice que ese estudio técnico no está bien hecho, que se va a afectar, que la alcalde... O sea, no asiste a la sesión, pero sí lo hace comenta por redes sociales. Qué lamentable esto, es la manera más vil de hacer política con un tema que no hemos tenido el valor de estar presente para poder debatir, así como hemos visto que finalmente se ha tenido que debatir, muchos han fijado su posición, el por qué emitían su voto. Pero es de lamentar este tipo de cosas. Yo, Rodrigo, por el respeto al programa y a la misma concejala, si ella piensa que de verdad tiene la razón, de hecho conoce las oficinas de la federación, sabe mi número de teléfono, podríamos conversar y aclararnos también si efectivamente cuáles son el razonamiento que le lleva a esta autoridad a expresarse de esa manera, que desde luego nosotros vamos a convocar a una instancia orgánica del transporte sindicalizado para tomar también una posición respecto a este tipo de posiciones. Ahora han habido también una serie de observaciones de la Central Obrera Departamental, precisamente en esta observación que hacían los que se ha entrevistado, ¿no? Las condiciones de los vehículos, el tema de lo que se debe respetar, el pasaje estudiantil y escolar también. En ese aspecto para garantizar un buen servicio? Lo que tenemos que hacer es, primero, trabajar nosotros con los dirigentes de los sindicatos, de las líneas, para hacerles entender que efectivamente esa es la parte más débil que tenemos como institución, al margen de las fortalezas que podemos tener. Y el otro tema, efectivamente, son las condiciones de nuestros vehículos, que a la medida de nuestras posibilidades económicas vamos a mejorar. Tenemos que mejorar el tapiz, tenemos que ver cómo nos las arreglamos recurriendo a los técnicos para poder hacer que las ventanas sean corredizas también. Están trabajando ya algunos compañeros porque desde el pronunciamiento que se emitió en el Comité de Transporte ya muchos dirigentes están trabajando en ello, Rodrigo. A ver, don José, aquí hay varios aspectos. El tema del transporte público, el pasaje se rige por este Comité de Transporte precisamente. Desde hace mucho tiempo que no se incrementa el pasaje, todos los productos han subido, incluso el tema de los repuestos para ustedes, llantas, porque muchas de estas cosas, la mayoría, casi todo, se importa. Hay ausencia de dólar, lo cual dificulta a los transportistas, pero ellos se tienen que regir a este comité de transporte. Sin embargo, cuando vamos al mercado, las caseras, los caseros o en cualquier lugar, nos suben los distintos precios, pero nadie dice nada, nadie reclama. Los transportistas también tienen familia, a ellos también les han subido los precios. Evidentemente, hay que garantizar un mejor servicio. Lo que sí ha subido es la tarifa general, por así decir, a 2.50, pero el pasaje diferenciado para estudiantes, personas de la tercera edad, se mantiene, es un acuerdo al cual han llegado. Ahora, don José, se comprende que también tienen que mantener familias, que también tienen que
van al mercado. También ustedes están sintiendo el incremento de todos los pasajes. Muchos transportistas que trabajan con diésel se ven dificultados también en no poder trabajar algunos días por estar haciendo filas. Otro aspecto que también va deteriorando esta situación. Ahora se está esperando que esta ley sea promulgada, tiene que pasar por el Ejecutivo y bueno, y es un hecho que vamos a pagar 2.50 en el transporte. Ahora, don José, ¿cómo se va a garantizar que no se les incremente a los estudiantes, por ejemplo, este pasaje? Porque a veces no depende de los dirigentes ni de los máximos representantes de transporte, sino a veces es el transportista que unilateralmente toma ciertas decisiones. Usted recordará que han habido denuncias en las redes sociales y a través de los medios de comunicación también. Casos así denunciados. E inmediatamente nosotros, identificado el vehículo, identificado la línea, hemos tomado acciones. Cada dirigente, por eso, de un sindicato, de una línea, tiene sus dirigentes, tiene un reglamento interno, tiene un régimen de trabajo y es ahí donde está previsto incluso sanciones económicas, también sanciones, por ejemplo, de dejar que los vehículos, por ejemplo, trabajen por unos días. Entonces hay varias sanciones disciplinarias, los tenemos que aplicar. Efectivamente, siempre va a haber algún conductor que efectivamente pueda cometer alguna infracción, pero tenemos que estar conscientes también los conductores de que la mayoría de los transportistas tenemos que tener la voluntad de poder cumplir tal como está establecido el tarifario que el día viernes se ha aprobado. Porque de otra manera, otra vez se nos va a venir una avalancha de reclamos, todo ello. En lo fundamental es eso. Por otro lado, también usted señalaba un aspecto importante y es bien delicado, pareciera que es sencillo. Hay algunas voces disonantes de algunos sectores de dirigenciales, todo. Pero la verdad a nosotros nos preocupa que estamos inertes cuando vemos que la canasta familiar ha subido con uno y otro pretexto. La carne de pollo, por ejemplo, si bien es cierto, conocemos de cerca que la producción no ha sido normal porque no han llegado los alimentos por los bloqueos, por la falta de combustible, pero lógicamente debería de haber escasez de la carne de pollo, pero ¿por qué incrementar el precio? ¿No? Entonces, igual de la carne de cerdo. Entonces, hay algunas cosas que están pasando en el tema del combustible. Por ejemplo, la ANH está haciendo una serie de operativos, pero nosotros quisiéramos saber también, persona que es sorprendido, qué sanción ha merecido, ha sido sancionado, qué ha pasado, porque conocemos de varios casos que han sido sorprendidos acumulando, acopiando combustible, pero de verdad no conoce la opinión pública cuál ha sido el final precisamente de esas personas. Y quiero comentárselo, la anterior semana precisamente han aprendido, por ejemplo, a personas que trabajaban en una estación de servicio y que con placas desviaban el combustible, lo copiaban en un domicilio particular, lo cual ha sido de conocimiento público. Y bueno, nosotros como prensa también vamos haciendo seguimiento a este tema, pero es un tema preocupante. Don José, hay un aspecto que quisiera tocar y aprovecho su presencia, el tema de la normativa de tránsito. Muchas veces vemos que el transporte público no respeta las normativas de tránsito. Líneas de cebra, las paradas que están estipuladas para el transporte público como tal. Si bien el pasajero a veces hace parar a media calle, a media cuadra, no es lo correcto. ¿Cómo se va a trabajar esto con los transportistas? Que es algo muy importante, incluso para la seguridad del conductor, los pasajeros y el peatón. En la ley nosotros hemos sugerido, porque se estaba poniendo en la ley de que se debe parar el vehículo allá donde se quiere el usuario. No es así. Por costumbre los cochabambinos sabemos mala costumbre, mala costumbre. Sí, por costumbre sabemos los cochabambinos que mínimamente esperábamos en las esquinas, ¿verdad? O en las paradas fijadas para ello. Eso antes, ¿no? Siempre lo hacíamos. Exacto. Pero hoy se dificulta, Rodrigo, por el tema de la situación de nuestra ciudad. Nuestra ciudad que de verdad de gestiones anteriores no hemos podido resolver el tema de los mercados, el tema del mercado de la Pampa. Y es así que hay asentamientos de comerciantes en diferentes vías, todo. Si en este momento haríamos una estadística, por ejemplo, si las paradas fijadas por ordenanza municipal están libres, no lo están. Entonces, eso dificulta con relación a la normativa de tránsito. Muchos estamos propensos a infringir en ello. Pero sí, estamos conscientes que hay pasos de cebra, toda la señalización que debe ser cumplida.
Y bueno, hemos estado coordinando algunas acciones también con el organismo operativo de tránsito y hoy por hoy también estamos viendo que Univida salió, por ejemplo, a hacer operativos. Desde luego, compañeros que trabajan en el gremio tienen que estar conscientes que sí o sí tienen que tener también el seguro obligatorio contra accidentes. Ustedes como federación en los sindicatos realizan un control de que cumplan todos con la inspección técnica vehicular, por ejemplo, con la compra del SOAT. Instruimos mediante notas y lo hemos hecho mucho más antes. Una vez que se ha puesto ya a la venta el SOAT, les hemos recordado que es con carácter obligatorio la adquisición. Lo hemos hecho en 2 ocasiones, pero también si hay necesidad vamos a bajar a las bases con este tema, por ejemplo, ¿no? El tema de los estudiantes que está en la ley municipal, que el día martes ha sido aprobado la nueva estructura tarifaria. Don José Orellana, muchísimas gracias por habernos acompañado, secretario ejecutivo del Transporte Federado en Cochabamba. Bueno, estamos esperando a que esta ley, este proyecto de ley que ya ha sido aprobado por el Consejo Municipal en la sesión del pasado martes, se promulgue en los próximos días. Don José, muchísimas gracias. No, a ustedes las gracias, Rodrigo. Y continuamos con más.